أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón anterior, mientras hablaba sobre los compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, hablé sobre Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Hay muchos relatos acerca de él, bien explicados por él mismo o por otras personas. Algunos de ellos quedaron pendientes y los voy a mencionar ahora. Algunos de los compañeros más veteranos solían decir acerca de Hazrat Abdullah bin Mas'ud que tenía un estatus excepcional con respecto a su cercanía y relación con Allah el Todopoderoso. Además de los nombres de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, el nombre de Hazrat Abdullah bin Mas'ud también se encontraba entre los compañeros, sobre los cuales el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam solía recomendar especialmente a otros que los consideraran como modelos brillantes. De acuerdo con otro relato, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam solía decirles que se aferraran a la conducta de Hazrat Abdullah bin Mas'ud. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam tenía una confianza especial en él y Hazrat Abdullah bin Mas'ud también tenía un amor excepcional por el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Anteriormente mencioné algunos de los relatos de su vida. Hay algunos relatos son similares entre sí, pero han sido relatados por diferentes autores. Está escrito acerca de él que, en términos de espiritualidad, la compañía del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam había transformado a Hazrat Abdullah bin Mas'ud en un individuo justo, piadoso y adorador devoto. Su devoción a la adoración y a los nawafil, las oraciones voluntarias, era tal que, además de las oraciones obligatorias y tahajjud, también ofrecía la oración en el momento del shast, periodo entre la mañana y el mediodía. Asimismo, solía ofrecer ayunos voluntarios todos los lunes y jueves. A pesar de esto, le preocupaba no ayunar lo suficiente. Hazrat Abdullah bin Mas'ud solía decir que no guardaba más ayunos dado que mi cuerpo se debilitaba debido a la oración de tahajjud. Solía ofrecer oración de tahajjud. Si uno ofrece tahajjud y nawafil como realmente merecen ser ofrecidos, entonces uno se siente muy débil. Por lo tanto, solía decir que, dando prioridad al salat sobre el ayuno, ofrezco relativamente pocos ayunos voluntarios. Una vez el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, después de dirigirse brevemente a la gente, ordenó a Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu que también les diera algunos consejos.
Hazrat Abu Bakr se dirigió a ellos brevemente. Luego le dio instrucciones a Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Se dirigió a ellos incluso más brevemente que Hazrat Abu Bakr. Luego instruyó a otra persona que comenzó a pronunciar un discurso muy largo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le ordenó que se callara y se sentara. Luego el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le ordenó a Hazrat Abdullah bin Masud pronunciar un discurso. Hazrat Abdullah bin Masud alabó y glorificó a Allah el Todopoderoso y luego dijo solo eso: Oh gente, Allah es nuestro Señor. El Corán es nuestra guía. La casa de Allah es nuestra Qibla. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nuestro profeta. Según otro relato, dijo que estamos satisfechos con tener a Allah como nuestro Señor y el Islam como nuestra fe. Y deseo para vosotros lo que Allah y su mensajero deseen. Sobre esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Abdullah bin Masud ha dicho la verdad y yo también deseo para mi umma lo que Ibn Masud ha deseado. Cuando Hazrat Ali fue a Kufa, Hazrat Abdullah bin Masud, que había vivido allí anteriormente, fue mencionado en una de sus sesiones. La gente lo elogió y dijo que, oh Amirul Mu'minin, jefe de los creyentes, no hemos visto a nadie más grande que Abdullah bin Masud, ya que poseía una moralidad excelente. Nos enseñaba con gran amabilidad, mantenía una compañía excepcional y era extremadamente temeroso a Dios. Para probarlos, Hazrat Ali se dirigió a todos y dijo: Juro por Allah el Todopoderoso y os pido que me digáis con sinceridad si vuestro testimonio se ha realizado con un corazón puro. Todos respondieron que efectivamente así era. Sobre esto Hazrat Ali dijo: Oh Allah, sé testigo de esto. Oh Allah, también comparto la misma opinión de estas personas sobre Abdullah bin Masud. De hecho, tengo una opinión mucho mejor acerca de él. Hazrat Abdullah bin Masud cumplió los derechos del vínculo de hermandad, según lo establecido por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam con su hermano en la fe, Hazrat Zubair bin al-Awwam, de manera excelente. Depositando toda su confianza en él, lo legó para hacerse cargo de todos sus asuntos financieros. En otras palabras, dijo que todos sus asuntos y la propiedad que dejara atrás se confiaran a Hazrat Zubair bin al-Awwam y su hijo Abdullah bin Zubair. Además, sus decisiones en relación con los asuntos internos serán definitivos y deberán cumplirse. Abu Bail narra que Hazrat Abdullah bin Masud vio una vez la prenda de una persona atada alrededor de la cintura de manera que la tela alcanzaba la parte inferior de sus tobillos, sobre lo cual le pidió que le levantara por encima de sus tobillos. La persona le respondió que también debía levantar su prenda por encima de los tobillos. Hazrat Abdullah bin Masud respondió: No soy como tú, mis pantorrillas son delgadas y también soy delgado. Cuando Hazrat Umar se enteró de esto, respondió a esta persona por hablar y responder a Hazrat bin Masud de la manera que lo hizo. También es posible que esta persona fuera arrogante. Era una costumbre en este momento llevar prendas largas como una indicación de orgullo propio. Por lo tanto, él le explicó esto y en respuesta a esto, sin mirar lo modesto que era, con cuánto fervor seguía los mandamientos de Allah el Todopoderoso y cuánto temía a Allah el Todopoderoso, respondió de esta manera. Por lo tanto, cuando Hazrat Umar se enteró de esto, le reprendió. Con respecto a la obediencia de Hazrat Abdullah bin Masud hacia el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Khalifatul Masih II radhiyallahu anhu ha declarado que en una ocasión que encontramos un incidente en los ahadith, dichos y tradiciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam,
donde podemos medir el espíritu de su obediencia. Una persona puede escuchar esto y considerarlo como una tontería. Sin embargo, como he mencionado, Hazrat Khalifatul Masih II Radhiyallahu Ta'ala Anhu declara que el secreto de su progreso radicaba en el hecho de que una persona puede escuchar esto y considerando como una tontería. Sin embargo, como he mencionado, Hazrat Khalifatul Masih II declara que el secreto de su progreso radicaba en el hecho de que tan pronto como escuchara una instrucción del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se preparara de inmediato para cumplir con ello. Hazrat Khalifatul Masih II Radhiyallahu Ta'ala Anhu afirma que en el hadith se menciona que Hazrat Abdullah bin Masud una vez caminaba hacia una reunión que se celebraba en compañía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Todavía estaba de camino cuando escuchó las siguientes palabras del santo profeta sallallahu alaihi wasallam: sentaros. Parece que la multitud era demasiado grande y la gente posiblemente estuviera de pie en los lados, por lo cual el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les dio instrucciones para tomar asiento. Abdullah bin Masud todavía no había llegado a la reunión. Sin embargo, escuchó esta voz del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Mientras estaba de camino, inmediatamente se sentó y se arrastró de rodillas hacia la mezquita. Al igual que se arrastraba un niño cuando una persona que era incapaz de entender el secreto de cómo la obediencia y el espíritu del espíritu mismo de ella permite a las naciones tener éxito en el mundo. Vio que Hazrat Abdullah bin Masud se arrastraba de esta manera, le criticó y le preguntó qué tipo de tontería era esta. Consideraba que esto era un acto sin sentido y desconocía por completo el hecho de que el principio principal para que las naciones triunfen era en realidad la obediencia. Sin embargo, él le dijo que la intención del santo profeta sallallahu alaihi wasallam era que las personas que están de pie en los bordes de la mezquita deben sentarse. Sin embargo, te has sentado en el camino y te has arrastrado hacia la mezquita. Deberías haber entrado en la mezquita y luego haberte sentado. ¿Para qué te sientas en el camino? Hazrat Abdullah bin Masud respondió diciendo: ciertamente esto podría haber sido correcto. Sin embargo, si hubiera fallecido antes de llegar a la mezquita, no había cumplido con esta instrucción del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y entonces habría al menos un punto que no obedecí. Este fue el fervor de aquellas personas, en el sentido de que deseaban cumplir cada palabra del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo: escuché esta instrucción y me preocupé, ya que si hubiera fallecido en ese momento se habría contabilizado como una acción no realizada por mí, a pesar de haberla escuchado. Sin embargo, le dijo a él que por esta razón no consideraba apropiado continuar caminando y sentarse solamente cuando hubiera entrado en la mezquita. Dijo que pensaba en lo impecable y lo impredecible de la vida y si llegaría o no a la mezquita. Por lo tanto, debía sentarse inmediatamente para cumplir con esta instrucción, así que estas personas controlaban todo con el más mínimo detalle. Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala Anhu escribe además que hay otro incidente relacionado con el mismo Abdullah bin Masud. Durante el califato de Hazrat Usman Radhiyallahu Ta'ala Anhu ofreció en una ocasión 4 rakats en la Meca durante los días del Hajj. Había ido para el Hajj. La estancia fue corta y había ofrecido 4 rakats. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigió hacia el Hajj, ofreció 2 rakats, puesto que se indica que cuando una persona está de viaje ofrezca solo 2 rakats. Después de esto, cuando Hazrat Abu Bakr fue a hacer el Hajj durante su califato, también ofreció 2 rakats. Cuando Hazrat Umar fue a hacer el Hajj, también ofreció 2 rakats.
En otras palabras, cuando tenían derecho a cortar las oraciones lo hacían. Sin embargo, Hazrat Usman ofreció 4 rakats. Como resultado, esto creó una cierta conmoción entre la gente. Dijeron que Hazrat Usman había modificado la tradición del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que las personas se acercaron a Hazrat Usman y le preguntaron por qué había ofrecido 4 rakats. Hazrat Usman respondió: el hecho es que me tomé esta decisión de acuerdo con mi entendimiento, ya que actualmente muchas personas han entrado al Islam desde lugares distintos y también han comenzado a venir para el Hajj desde esos lugares. Muchos de ellos no son tan conscientes de los asuntos relacionados con el Islam como la gente lo era anteriormente. Ahora simplemente miran nuestra práctica, observan lo que hacemos los musulmanes mayores. Además, imitan lo que nos ven hacer y dicen que esto es el mandato islámico. Como estas personas vienen a Medina muy poco y no tienen la oportunidad de quedarse allí y observar nuestras oraciones, pensé que si me observaban ofreciendo 2 rakats con oración de Hajj y me ven a cortar la oración, volverán a sus territorios e inmediatamente anunciarán que observan que el Jalifa ofrecía solo 2 rakats y por lo tanto la instrucción islámica real es ofrecer solamente 2 rakats. Cuando estas personas regresen a sus territorios y lo anuncien, se creará una sensación de disensión dentro del Islam y la gente se sentirá confundida, ya que no serán conscientes del hecho de que los 2 rakats fueron ofrecidos como resultado de estar de viaje. Esta fue la decisión de Hazrat Usman según su razonamiento. Además, Hazrat Usman dijo: debido a esto consideré apropiado ofrecer 4 rakats para que no olvidaran que en realidad hay 4 rakats de oración. En cuanto a si es o no admisible ofrecer 4 rakats, la respuesta fue: Hazrat Umar radhiyallahu anhu respondía por qué había ofrecido 4 rakats y por qué era permisible para él. Me he casado con alguien de aquí en la Meca y dado que la ciudad natal de mi esposa es también mi ciudad natal, toda la familia de su esposa y sus suegros vivían allí. No me considero un viajante y por tanto debo realizar la oración en su totalidad. Esta es la prueba que dio el de apoyo a su razonamiento. Por lo tanto, Hazrat Usman radhiyallahu anhu explicó por qué había ofrecido 4 rakats y afirmó que el propósito era que la gente no se equivocara y tropezara al aprender las verdaderas enseñanzas del Islam. Esta fue la explicación muy exquisita y llena de sabiduría. Cuando los compañeros oyeron esto, la mayoría de ellos lo comprendieron, pero algunos no lo hicieron y permanecieron en silencio. Sin embargo, otros que deseaban hacer daño causaron una gran revuelo al afirmar que Hazrat Usman había actuado en contra del camino del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, algunos de los responsables de la provocación fueron a Hazrat Abdullah bin Masud y dijeron: ¿no viste lo que ha pasado hoy? El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam actuaba de una manera, pero hoy Hazrat Usman radhiyallahu anhu actuó de una manera diferente a él. También mencionaron a Hazrat Abdullah bin Masud que durante los días de Hajj el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam llegaba a la Meca y solo realizaba 2 rakats, mientras que Hazrat Usman había realizado 4. Tras escucharle, Hazrat Abdullah bin Masud dijo: no es nuestro deber crear desorden. Como Jalifa que es, debe haberlo hecho por su sabiduría, de la que aún no nos damos cuenta. Así que no causéis conflictos. Hazrat Abdullah bin Masud dijo: también hice 4 rakats detrás de Hazrat Usman, pero inmediatamente después de la oración levanté mis manos en súplica de Allah el Todopoderoso, diciendo: oh Allah, acepta de mi oración solo aquellos 2 rakats que solo íbamos a ofrecer con el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, y no hay necesidad de aceptar los otros 2 como parte de mi oración. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu declara cuán maravilloso era el estado de adoración en el que se encontraba Hazrat Abdullah bin Masud, ya que realizó 4 rakats, pero no se conformó con obtener más recompensa que la de los 2 rakats realizados por el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam.
y suplicó a Allah Todopoderoso diciendo: «Oh Dios, acepta solo 2 rakats y no 4». En cuanto a los que siguieron, realizaron los 4 rakats detrás del Jalifa de la época por pura obediencia, así que obtuvieron la recompensa de la oración y también la recompensa de la obediencia. Sin embargo, la perspectiva de Hazrat Abdullah bin Masud era que había obedecido, pero al mismo tiempo había orado a Allah Todopoderoso diciendo: «No deseo recibir más recompensa que la que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam nos permitió alcanzar cuando oró ante nosotros. Por esta razón oró a Allah Todopoderoso para que aceptara solo sus 2 rakats». Hazrat Muslim Maud escribe que él también poseía un nivel ejemplar de obediencia hacia el califato. No estaba al tanto de la razón por la que el Hazrat Usman había realizado 4 rakats en lugar de 2, aunque esta razón ha sido considerada correcta por muchos, porque cada vez que iba a la casa de su esposa no lo consideraba un viaje. Cada vez que iba a la casa de su hijo nunca lo consideraba un viaje. Cada vez que iba a la casa de sus padres nunca consideraba un viaje. Por lo tanto, su solución ante la cuestión era correcta. Esta precaución de Hazrat Usman para las personas que vinieran de lejos no se equivocaran y para evitar cualquier obstáculo en el progreso del Islam es una prueba de su extremadamente alto nivel de justicia. Por lo extraordinario estado de su piedad, su intención era que la gente no tropezara. Sin embargo, Hazrat Abdullah bin Masud no estaba al tanto de este razonamiento en el momento de explicar por qué Hazrat Usman había ofrecido 4 rakats y sin embargo no había finalizado su oración bruscamente. Más bien completó la oración y mostró obediencia hacia el califato y luego suplicó a Allah el Todopoderoso diciendo: «Oh Allah, acepta 2 de mis rakats, no 4». Esta fue la extraordinaria obediencia y espíritu de seguir al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam en cada paso que daba. Por eso, a pesar de que los compañeros eran completamente analfabetos, se decía frecuentemente que solo había 7 personas alfabetizadas en toda la Meca. A pesar de esto, triunfaron sobre el mundo entero. Como resultado de su obediencia, este es el puesto que alcanzaron y el éxito que obtuvieron. Es por ello que siempre debemos recordar este punto particular. Este incidente no solo muestra la obediencia de Hazrat Abdullah bin Masud hacia el califato, sino también su ardiente amor por el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta es la razón por la cual el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam elogió la actitud de Abdullah bin Masud en muchas ocasiones y esta es la forma de evitar provocación y del desorden. Por lo tanto, este es el ejemplo que cada Ahmadi debe tratar de seguir. En una ocasión, Hazrat Abdullah se encontró con una caravana de personas durante la noche, pero debido a la oscuridad no pudo verlos. Entre ese grupo estaba Hazrat Abdullah bin Masud. Hazrat Umar envió a alguien para preguntar de dónde venía el grupo. Cuando él les preguntó, Hazrat Abdullah bin Masud respondió: «Fayul Amig», es decir, desde un camino lejano. Entonces él preguntó: «¿A dónde os dirigís?». Respondió: «A Beitul Atik, casa antigua», es decir, a la Kaaba. Hazrat Abdullah Hazrat Umar preguntó: ¿hay algún erudito entre ellos? Y pidió a alguien que les preguntara qué versículo del Sagrado Corán era el más sublime. Sobre esta investigación de Hazrat Umar Hazrat Abdullah bin Masud, que estaba en esa delegación, respondió en árabe: Allah, no hay Dios sino el viviente, el autosuficiente y quien lo sostiene todo. No se apoderan de él ni el sopor ni el sueño. Hazrat Umar luego preguntó: ¿cuál es el versículo más sintetizado del Sagrado Corán? Hazrat Abdullah bin Masud respondió: en verdad, Allah os ordena permanecer en la justicia y dispensar un trato amable y dar como
se le da a los parientes. Umar radhiyallahu anhu ordenó al hombre que preguntara cuál es el versículo más exhaustivo del Sagrado Corán, y Hazrat Abdullah bin Masud respondió: entonces quien haya hecho el peso de un átomo de bien lo verá, y quien haya hecho el peso de un átomo de mal lo verá también. Luego preguntó cuál es el versículo del Sagrado Corán que más hace temblar a uno. Hazrat Abdullah bin Masud respondió: no será según vuestros deseos, ni los deseos de la gente del libro. Quien haga el mal recibirá su merecido, y fuera de Allah no encontrará amigo ni defensor para él. Hazrat Umar radhiyallahu anhu le dijo que preguntara cuál de los versículos del Sagrado Corán es el más prometedor. Hazrat Abdullah bin Masud respondió: diles, oh siervos míos, que habéis cometido excesos contra vuestras propias almas. No os desesperéis en la misericordia de Allah, pues en verdad Allah perdona a todos los pecados. Ciertamente Él es sumo indulgente, misericordioso. Después de escuchar todo esto, Hazrat Umar radhiyallahu anhu pregunta si entre ellos está Abdullah bin Masud. El grupo dijo: sí, por Dios, él está entre nosotros. Habiendo escuchado todo esto, Hazrat Umar radhiyallahu anhu opinó de él que estaba lleno de conocimiento y que estaba seguro de que solo Hazrat Abdullah bin Masud era quien podía dar tales respuestas eruditas. Hazrat Abdullah bin Masud relata: en el día de Badr, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam preguntó a su compañero: ¿qué sugerís con respecto a estos prisioneros? Hazrat Abu Bakr dijo: oh mensajero de Allah, ellos son tu gente y tu familia, manténlos vivos y dales respiro, quizá Allah pueda hacer que se arrepientan. Entonces Hazrat Umar dijo: oh mensajero de Allah, te expulsaron y te descontentaron, tráelos aquí y decapítalos. Entonces Hazrat Abdullah bin Rawaha dijo: oh mensajero de Allah, encuentra una selva profunda y luego déjalos allí y préndeles luego fuego. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó las sugerencias de todos, no tomó ninguna decisión y regresó a su campamento. Hazrat Abdullah bin Masud afirma que la gente comenzó a discutir sobre qué consejo se tomaría. Después de un rato el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió de su campamento y dijo: Allah hace los corazones de algunos hombres tan suaves que son más suaves que la leche, y Él hace los corazones de algunos hombres tan duros que son más duros que las rocas. Tu semejanza, oh Abu Bakr, es la de Hazrat Ibrahim alayhi, quien dijo: así que quien quiera que me siga ciertamente es de mí, y para quien me desobedezca, tú, Allah, eres seguramente el más indulgente, misericordioso. También dijo: oh Abu Bakr, tu semejanza es la de Hazrat Isa alayhi, quien dijo: si los castigas son tus sirvientes y si lo perdonas seguramente tú eres el poderoso, el sabio. Y tu semejanza, oh Umar, es la de Hazrat Nuh alayhi, quien dijo: mi Señor, no dejes en la tierra uno solo de los incrédulos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam volvió a decir a Hazrat Umar: oh Umar, tu semejanza es la de Hazrat Musa alayhi, quien dijo: Señor nuestro, destruye sus riquezas y ataca sus corazones, y ellos no van a creer hasta que vean el grave castigo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: como todos vosotros os encontráis en necesidad, los prisioneros serán liberados si pagan un rescate, de lo contrario se les decapitará. Hazrat Abdullah bin Masud declara que: yo dije, mensajero de Allah, exime a Sal bin Baida de esta decisión porque lo escuché hablar bien del Islam. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció en silencio. Hazrat Abdullah bin Masud dice: nunca tuve tanto miedo a que una piedra cayera sobre mí desde el cielo como tuve ese día, pero finalmente el santo profeta sallallahu alaihi wasallam eximió a Sal bin Baida. Creía que el silencio del santo profeta era debido a su descontento y por consiguiente su miedo de Allah Todopoderoso y el temor de su ira. Su estado cambió dramáticamente. El estado de su temor a Allah Todopoderoso era increíble.
De acuerdo con la práctica del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdullah bin Masud solo daba una charla los jueves que era corta y concisa. Sus palabras fueron tan efectivas y elocuentes que Hazrat Abdullah bin Mirdas relata que cuando Hazrat Abdullah bin Masud terminaba su discurso, su deseo era que él dijera algo más, pero por las noches solía mencionar un dicho de entre los dichos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y al tiempo que él relataba el hadith, su afecto y amor por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se hacían más evidentes. Su alumno Masruq dice: un día nos narró un dicho del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando él dijo las palabras, oí al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir: su cuerpo comenzó a temblar de miedo de tal manera que su ropa empezó a moverse rápidamente. Después de eso, siendo más cauteloso, agregó las palabras: quizás el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo estas palabras o usó palabras similares. Mientras narraba un dicho del santo profeta, tomaba precauciones adicionales. Esto se debió a la advertencia del santo profeta sallallahu alaihi wasallam de que cualquiera que narrara un falso hadith sería juzgado por ello. También encontramos otro ejemplo del nivel de precaución que él tomaba en la siguiente narración. Amr bin Maimun relata: visité con frecuencia a Hazrat Abdullah bin Masud durante un año completo. Era muy cauteloso al narrar un hadith. Lo vi una vez cuando dijo: el mensajero de Allah entró en un estado de angustia y sudor le goteaba por la frente. Luego dijo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam usó estas palabras o similares. El estado de su temor de Allah era tal que decía que después de la muerte ojalá no sea levantado de nuevo, para no tener que rendir cuentas. Hazrat Abdullah narra una vez: Hazrat Abdullah bin Masud enfermó y se aterrorizó. Le dijimos: nunca te habíamos visto tan preocupado en tiempos de enfermedad antes de esto. Él respondió: me puse enfermo de repente y no me considero tan bien preparado para enfrentarme a la otra vida, y esto me preocupa. Mientras hablaba de su propia muerte, dijo: ese día no será fácil para mí. Mi deseo es no ser levantado después de mi muerte. Narra Ibn Masud: él escribió en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. En su testamento hoy día es bastante común escribir en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Sin embargo, el hecho de que Ibn Masud haya mencionado específicamente esto significa que Hazrat Abdullah bin Masud poseía el verdadero entendimiento de estas palabras cuando las escribió en su testamento. Entendió que los atributos de Allah el Todopoderoso eran compasivos y misericordiosos, y por esta razón comenzó este documento utilizando estos atributos. Era consciente, de hecho, de que si hay algo en su voluntad que pueda llevar al descontento y al castigo de Allah el Todopoderoso, entonces que el Dios compasivo y misericordioso le proteja de ello. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, Hazrat Abdullah bin Masud se había vuelto tan rico que en los últimos años de su vida dejó de aceptar su estipendio. En esta ocasión, de no tener preocupaciones financieras cuando su valor financiero era de 90.000 dirhams, escribió en su testamento que en el momento del entierro su sudario debería consistir en paños muy simples cuyo coste era de 200 dirhams, y después de su muerte debería ser enterrado y junto a la tumba de Hazrat Usman bin Mazum. Como se mencionó anteriormente, Hazrat Usman dirigió sus oraciones funerarias y fue enterrado en Jannatul Baqi por la noche. Hay otra narración de que después del entierro de Hazrat Abdullah bin Masud, la persona que narra este incidente caminó junto a su tumba en la mañana y notó que había agua rociada sobre ella. Esto demuestra un gran respeto que la gente tenía por él. Ellos solidificaron su tumba durante la noche, rociando agua sobre ella.
Ahfaz narra: después del fallecimiento de Hazrat Abdullah bin Masud, estuve en presencia de Hazrat Abu Musa y Hazrat Abu Masud. Uno de ellos le dijo a otro: ¿Ibn Masud ha dejado atrás a alguien como él? Respondieron: en este momento no hay nadie entre nosotros como él. Quizás después de que fallezcamos nazca alguien como él. Hazrat Amin bin Haram narra: he asistido a numerosas reuniones de los compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, nunca he conocido a nadie más desinteresado con el mundo y más preocupado por el día del juicio que Hazrat Abdullah bin Masud. El otro compañero que mencioné hoy es el Hazrat Qudama bin Mazum. Hazrat Qudama bin Mazum era el hermano de Hazrat Usman bin Mazum y era el esposo de Hazrat Safia, quien era la hermana de Hazrat Umar. Hazrat Qudama bin Mazum tuvo múltiples matrimonios. Una de sus esposas fue Hind bint Walid, quien dio luz a Umar y Fátima. Otra esposa fue Fátima bint Abu Sufyan, quien dio luz a Aisha. Luego estaba Wald, quien dio luz a Hafsa, y Hazrat Sufia bin Jitab dio luz a Hazrat Ramla. Tenía 19 años de edad cuando aceptó el Islam, por lo que aceptó el Islam a una edad muy temprana, y toda su familia abandonó sus hogares en la Meca y se reasentaron cuando tuvo lugar la migración a Medina. Su familia fue recibida por Abdullah bin Salma Ayyani en Medina. Cuando el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam emigró de la Meca a Medina, organizó residencias permanentes para Hazrat Qudama y sus hermanos, asignándoles trozos de tierra. Hazrat Qudama estuvo entre los primeros musulmanes que habían participado tanto en la migración a Abisinia como a Medina. Él participó en la batalla de Badr, Uhud y todas las otras batallas junto al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando Hazrat Usman bin Mazun falleció, dijo a una hija y aconsejó a su hermano Hazrat Qudama que la cuidara. Hazrat Abdullah bin Amr narra: tanto Hazrat Usman bin Mazun como Hazrat Qudama fueron mis tíos maternos. Visité a Hazrat Qudama y solicité la mano de la hija de Hazrat Usman bin Mazun en matrimonio, y él estuvo de acuerdo. Mughira bin Shaba visitó a la madre de esta niña y la convenció para que ofrecieran algún incentivo económico, y la niña también era de la misma opinión que su madre. En otras palabras, hubo una propuesta de matrimonio, pero la niña y la madre se inclinaron hacia la otra proposición que vino. Este asunto fue presentado al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y llamó a Hazrat Qudama y le preguntó sobre esta propuesta de matrimonio. Hazrat Qudama respondió: Profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, esta niña es la hija de mi hermano. No seré negligente al seleccionar a alguien para que se case con ella. Es decir, ella es la hija de mi hermano que falleció. Encontré a la mejor persona posible para que ella se case. Por lo tanto, acepté la primera propuesta de matrimonio porque la considero mejor. El profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam respondió: esta niña es huérfana, se casará con quien desee, no tiene padre, y aunque hayas aceptado la mejor pareja, sin embargo se debe buscar su consentimiento. Ella aceptará cualquiera de las dos propuestas de matrimonio que prefiera. Por lo tanto, esta fue la decisión del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. El mismo narrador era el pariente de la niña y había enviado una propuesta de matrimonio primero, pero afirma que en lugar de él su matrimonio se resolvió con Mughira y aceptaron la propuesta que la niña y su madre habían elegido.
Así es como el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció la libertad de elección para las mujeres y enseñó a los musulmanes a cuidar especialmente a los huérfanos. Se aseguró de que ella no se equivocara porque su padre había fallecido. Así que la opinión de la niña debe ser considerada. En cuestiones de matrimonio, Hazrat Qudama falleció el 36 de la Égira a la edad de los 68 años. Que Allah el Todopoderoso nos permita seguir los pasos de estas personas que tenían una visión profunda de la fe y a través de lealtad y fidelidad mostraron un nivel sobresaliente de amor por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y que él nos proteja de que formemos parte de cualquier desorden. Después de las oraciones, dirigí 2 oraciones funerarias. El primero es de la señora Amtul Hafiz Bhatti Sahiba, esposa de Mahmud Bhatti Sahib de Karachi, que sirvió durante mucho tiempo como Sadr Lajna del distrito de Karachi. Falleció el 27 de septiembre a los 93 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. El nombre de su padre era el Dr. Ghulam Ali y estaba entre los compañeros del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Debido al hecho de que su padre desempeñaba como médico en el ejército, vivían en varias ciudades, ya que estaba destinado en varios lugares. Donde quiera que se quedara, se aseguraría de que hubiera una atmósfera espiritual a su alrededor. Esta era una característica única de los compañeros, ya que donde quiera que residieran, establecían una atmósfera espiritual a su alrededor. Después de unos meses de predicación, la mayoría de las personas bajo él se convertían en Ahmadis. El doctor Sahib establecía una Jamaat y utilizaba su casa como centro. De esta manera estableció varias Jamaats. Su deseo era que su familia se beneficiara de la atmósfera espiritual de Qadian y por lo tanto su familia se estableciera en Qadian. La madre de Amtul Hafiz Sahiba también ha dedicado su vida al servicio de la Jamaat. Amtul Hafiz Sahiba se benefició de la atmósfera de Qadian desde 1936. Habiendo completado sus estudios obligatorios, estudió la carrera de estudios religiosos durante 4 años. Durante este tiempo tuvo la suerte de asistir regularmente a las conferencias del Darsul Quran impartidas por Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Desde el principio ha servido activamente a la Jamaat. Se casó con el hijo de su tía materna, Mahmud Bhatti. Hay un largo incidente relacionado con su matrimonio. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dice: en una visión, la madre de la niña que me envió una carta a través de su hija y le preguntó acerca de cierta propuesta de matrimonio y también mencionó su nombre. A partir de entonces, exactamente lo que se había visto en la visión luego ocurrió cuando la chica vino con la carta preguntando por la propuesta. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu aprobó esta propuesta y dijo: exactamente lo que vi en mi visión ahora se está cumpliendo de la misma manera que lo había visto. Por lo tanto, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu también aceptó esta propuesta. Después de su matrimonio, en 1948 se establecieron en Karachi y ella sirvió diligentemente en Lajna y Maila de Karachi. Además de esto, continuó sus estudios y en su madurez obtuvo un máster en árabe de la Universidad de Sindh en 1972.
Lo logró con un excelente resultado de matrícula de honor. En 1975, el marido de Abdul Hafiz Saiba viajó a África por motivos de trabajo y de vez en cuando también iba a África. Trabajó como presidenta nacional para Lajna en Liberia, África Occidental. Luego, debido a la guerra civil, tuvieron que abandonar el país y regresar a Karachi. Ella se encuentra entre los 5.000 mujahidines para Tehrik-e-Jadid. En 1991 fue elegida como vicepresidenta y también como secretaria de Educación del distrito. Durante las celebraciones del jubileo recibió un título por sus 15 años de servicio a Lajna Markaziyya, Asociación Cuerpo Central de las Mujeres. Desde 1997 hasta 2018 tuvo la oportunidad de servir como Sadr Lajna para el distrito de Karachi. Ella llevó a cabo muchos eventos a lo largo de Karachi, que es una gran ciudad. Celebró reuniones con diferentes oficinas y fortaleció su organización administrativa. Sus servicios fueron desde 1938 hasta 2018, un periodo de 60 años. Amtul Nur Sahiba, quien se desempeñaba como presidenta de Lajna en Karachi, dice: ella prestó un gran servicio durante 70 años. Era habitual en ella ser extremadamente amable de corazón, saludar a otros con una sonrisa y hablar suavemente. Ella era muy puntual y cualquiera que fuera el deber que se le asignara lo anotaría en su diario de inmediato para que no lo olvidara. Cada vez que recibía instrucciones u órdenes de la oficina central, llamaba al departamento correspondiente y les notificaba de inmediato. No esperaba que se abriera la oficina y luego transmitía el mensaje. Cumplió sus deberes con gran devoción y mostró un verdadero ejemplo en su completa devoción y obediencia al califato. Abdul Bari Nasir Sahiba también trabajó con ella y también escribió. Ella hacía el trabajo de una manera muy cariñosa y no dejaba que sus subordinados sintieran como si estuvieran asumiendo su estatus de encargada sobre ellos. Durante su permanencia en el cargo, la Jamaat de Karachi publicó 50 libros y el libro que contiene la colección completa de las obras persas del Mesías prometido ﷺ fue publicado por las Lajnas de Karachi durante su mandato como su presidenta. Tuvo mucha paciencia y creo que una de sus mayores cualidades fue su paciencia y calma. Tenía la capacidad de reflexionar profundamente sobre los asuntos, particularmente en casos de problemas domésticos. Escuchaba a ambas partes y en consecuencia daba consejos. Su esfuerzo siempre sería de lograr la reconciliación. Incluso hoy, estas disputas y problemas internos están aumentando en nuestro país. Que Allah el Todopoderoso guíe a ambas partes para que traten de resolver estos problemas y que Él también guíe a aquellos que ostentan cargos para que puedan resolver estas disputas de manera efectiva. La nuera escribe: trató a todas sus nueras como a sus propias hijas y podríamos acercarnos a ellas y hablar sobre cualquier asunto nuestro sin dudar. La Secretaría General de Lajna también ha escrito: mientras dirigía su trabajo nos trataba a todos igual y siempre nos guiaba. Además, su nuera escribe: ella prestó una gran atención a la recitación del Sagrado Corán. Ella le enseñó a todos sus nietos a leer el Sagrado Corán y les proporcionó sus conocimientos religiosos. Ella trataba a los trabajadores de la casa y también a los pobres con gran amabilidad. De hecho, si alguno de ellos fallecía, ella cuidaba de los miembros de su familia y siempre se esforzaba por cumplir sus derechos. Que Allah el Todopoderoso le conceda su perdón y misericordia y eleve su estatus. Que Él también le permita a su descendencia seguir sus pasos. El segundo funeral es de Adnan Vandenbroek Sahib, quien fue el secretario nacional de Amur-e-Harja, Asuntos Exteriores de Bélgica. Falleció el 29 de septiembre. A Allah pertenecemos y a él regresará. Su padre, Rizwan Vandenbroek Sahib, que fue el primer Ahmadi belga de la Jamaat de Bélgica que aceptó el Ahmadiyya en los años 60. Adnan Sahib no aceptó el Ahmadiyya debido a su padre. Dijo que quería investigarlo por sí mismo y dijo que hizo el Bait en 1994. Después de aceptar el Ahmadiyya fue muy activo en el campo de Tabligh.
En 1998 hubo una reunión de Tabligh en Bélgica y Hazrat Khalifatul Masih IV, refiriéndose a él, dijo la reunión: tengo un traductor que puede traducir del inglés al francés y al holandés. Por la gracia de Allah, el Todopoderoso fue de gran ayuda en este sentido durante esos días. El Dr. Idris Sahib, presidente nacional de la Jamaat de Bélgica, escribe: estaba sufriendo de cáncer cuando, por la gracia de Allah el Todopoderoso, su condición comenzó a mejorar. Comenzó a venir nuevamente a la misión. Él siempre dijo que la salud había mejorado gracias a las bendiciones de Allah el Todopoderoso, dado que todos los demás pacientes de esta misma enfermedad habían fallecido. Desde el principio fue miembro del equipo de Relaciones Públicas de Bélgica. En 2016 lo nombré secretario nacional de Amur Harja y prestó este servicio con gran diligencia. Jugó un papel muy importante en la introducción de la Jamaat a nivel gubernamental. Amir Sahib, además, escribe: iba conmigo a las oficinas gubernamentales y atendía el trabajo administrativo de Amur Harja, incluso cuando estaba enfermo en el hospital durante sus últimos días. También fue miembro del equipo de traducción holandés. Hizo un gran esfuerzo en la traducción de varios libros al holandés e hizo la revisión final de los sermones. Del mismo modo, revisaba la traducción de todos los comunicados de prensa. Amir Sahib, además, escribe: durante mis diversos viajes expresó que su enfermedad había demostrado ser una fuente de misericordia para él, porque durante este tiempo tuvo la oportunidad de leer libros del Mesías prometido y otra literatura de la Jamaat, y su fe en Allah el Todopoderoso había aumentado aún más. Incluso durante el curso de su enfermedad se mantuvo contento con la voluntad de Allah el Todopoderoso. Después, durante sus últimos días, siempre aconsejaba a su hermano mayor que dedicara menos tiempo a los esfuerzos mundanos y dedicara más tiempo al trabajo de la Jamaat. Amir Sahib además escribe: también solía decirme que su hermano podía ser muy útil en el equipo de Amur Harja, por lo tanto debía incluirle en el equipo. Su madre dice: el Ahmadiyya llegó a su familia a través del padre de Adnan Sahib, que vivió en Irak durante 7 años y allí tuvo la oportunidad de leer el Santo Corán y también aceptó el Islam allí. Cuando llegó a Holanda conoció al imam Bashir Sahib y como resultado de su predicación aceptó el Ahmadiyya. Una vez se encontró con Hazrat Khalifatul Masih IV en Bélgica y le pidió que orara para que Allah el Todopoderoso le permita permanecer en la fe. La madre de Adnan Sahib afirma: además, su padre no tenía interés por el mundo material. Ella dice: mi hijo Adnan también siguió los pasos de su padre, ofrecía sus oraciones regularmente, sirvió a la Jamaat y fue leal a la institución del califato. Él escuchaba el sermón Él escuchaba el sermón de los viernes todas las semanas y también hacía que sus hijos lo escucharan. Siempre estaba dispuesto a servir a la Jamaat y tenía un vínculo profundo con el califato. Que el Altopoderoso eleve su estatus y le conceda su perdón y misericordia. Que Allah el Todopoderoso conceda a la Jamaat muchas personas devotas como él. Deja atrás a su esposa, un hijo y una hija. Que Allah el Todopoderoso les permita permanecer firmes en su fe y aumente la fortaleza de su fe y les permita seguir los pasos de su padre. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر